Muchas gracias a todos por su participación. Cada vez tenemos más participantes en los cursos. Mi nombre es Salomón Ceballos, secretario de Formación del Comité Directivo Estatal de Guanajuato. Les pedimos apagar su micrófono, por favor, a todos los participantes. Vamos a tener el día de hoy el tema del reto electoral 2021, Preparando la Victoria, que va a impartir Ricardo Morales Kuhn. El día de mañana vamos a tener el tema de estructura electoral hacia el 2021, a impartirse por Emanuel Jaime Barrientos, secretario electoral del Comité Directivo Estatal. Nos da mucho gusto dar la bienvenida. Hoy tenemos el honor que nos acompañe el licenciado Eduardo López Mares, secretario general del Comité Directivo Estatal, a quien le pido, por favor, nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, licenciado. A todas las personas que el día de hoy nos acompañan. A nombre del Comité Directivo Estatal, es un honor darles la bienvenida a este curso en línea que se está llevando a cabo en estos momentos. A nombre del licenciado Román Cifuentes Negrete, presidente del Comité Estatal, agradecemos que el día de hoy estén dedicando este espacio para estar nutriéndose en conocimientos. También quiero agradecer a nuestro ponente del día de hoy, al licenciado Ricardo Morales Kuhn. Muchas gracias, Ricardo, por estar acompañándonos y ser un ponente constante dentro de la Secretaría de Formación y Capacitación. Y por supuesto, también agradecer al licenciado Salomón Ceballos Ochoa. Muchas gracias, Salomón, por el esfuerzo que se hace para generar estas herramientas de conocimiento para panistas y para compañeros de 13 entidades federativas que nos están acompañando en estos cursos en línea. Para nosotros es muy importante la labor que se realiza desde la Secretaría de Formación. Por eso, Salomón, ojalá hagas extensivo nuestro agradecimiento a todo el personal que colabora ahí contigo dentro de esta Secretaría Estatal. Quiero decirles que para nosotros es un año muy importante, este 2020, que a pesar de que estamos pasando esta pandemia, pues es un reto mayor que tenemos que estar arrancando nosotros con lo que es la estructura electoral, pero sobre todo también la capacitación en materia electoral. Como todos saben, en Guanajuato arrancamos el proceso electoral en el mes de septiembre de este año. Entonces, con la instalación del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y con la instalación del Consejo General del INE, pues vamos a dar arranque en septiembre con nuestros procesos. Pero para nosotros como Acción Nacional ya debimos haber arrancado, es más, ya arrancamos en el Estado de Guanajuato. ¿Y cómo estamos arrancando? Precisamente con esta serie de capacitaciones, con esta serie de eventos que para nosotros son significativos porque implica tener en mira pues ya el triunfo electoral. A mí cuando vi el título del curso me emocionó porque se llama el reto electoral, pero tenemos que preparar la victoria para lograr llegar al próximo año con candidatos exitosos, con campañas exitosas. Pues por supuesto que tenemos que hacer el trabajo desde ahora. Me da gusto también que aquí nos acompaña el secretario de elecciones, el ingeniero Emanuel Jaime, que el día de mañana también nos va a acompañar como ponente, y yo creo que va a ser fundamental que ya nos pongamos en acción los panistas, desde la contingencia, guardando la sana distancia, pero también tenemos que aprovechar estas tecnologías, tenemos que aprovechar las herramientas tecnológicas para poder darle para adelante, para echar a andar al amigo, al familiar, al militante, al simpatizante de Acción Nacional, al campesino, al obrero, que están ahorita a lo mejor en sus casas, pero que también con una llamadita podemos nosotros empezar a dar el éxito para lograr la victoria. Pues no me queda más que agradecer a Salomón, a nuestro ponente, a Ricardo. Muchísimas gracias a todos los participantes y que sea una plática de muchos éxitos. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias, licenciado, por su mensaje. Le voy a pedir a Rubén pueda presentar a Ricardo Morales, por favor, adelante. Claro que sí, muchas gracias, licenciado.
Voy a presentar al licenciado Ricardo Morales Kuhn, licenciado en Relaciones Internacionales, con especialidad en Política Internacional por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, UPAEP, representante nacional en México de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Realizó una estancia profesional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, a través de PIDES Internacional, ONG con estatus consultivo en ECOSOC. Entre 2014 y 2016 trabajó como jefe de Departamento de Estudios e Investigación de Juventud en el Instituto Poblano de la Juventud, donde fungió como enlace con UNFPA México. De 2006 a 2018 laboró en la Secretaría Nacional de Acción Juvenil como Coordinador Nacional de Estudios, ponente en foros de la Fundación Konrad Adenauer en México, Costa Rica y Chile. También miembro de la red de becarios de la Fundación Konrad Adenauer, Somos Lacas. Recibamos con mucho gusto al licenciado Ricardo Morales. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias, secretario. Gracias, Salomón, por la oportunidad que me dan para seguir capacitando a la militancia y a los simpatizantes del estado de Guanajuato. Y sobre todo también me da mucho gusto ver que Guanajuato pues siempre está a la vanguardia, y tan es así que hay gente capacitándose de otros estados en esta videoconferencia. Y esto es algo muy bueno, y eso son puntos muy positivos, porque sabemos que en Guanajuato pues las cosas se hacen bien y hay que seguirlas haciendo bien. Y yo creo que Guanajuato es sin duda alguna referencia en lo que compete a tema electoral, y en esta plática vamos a analizar un poco el por qué. Y también es importante analizar pues que bueno, una cosa es Guanajuato y otra es el resto de México. Entonces nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande, porque así como nosotros hemos sabido hacer las cosas, también es importante que los demás estados también sepan cómo se hacen las cosas, e incluso aprender de aquellas malas experiencias para que Guanajuato se siga consolidando como lo que es, como un buen gobierno panista que está basado con ideales humanistas, y eso se ve en la realidad. Entonces, pues es un gusto poder estar de nuevo con todos ustedes. Me gustaría que en la parte del chat, para empezar a hablar un poco sobre el tema, vayan escribiendo bueno, ¿cuál fue su primer campaña? O sea, ¿en qué año se empezaron a involucrar ya como tal en una elección abierta? Si me pudieran ayudar mientras en el chat escribiendo eso, y no importa si eso fue apenas hace algunos años, si ya pasaron muchos años, o incluso decir, nunca he participado en una, pero quiero participar en alguna campaña, porque eso también es muy válido. Y justo para eso es este curso, para que entre todos reflexionemos y para que vayamos preparando la victoria, porque eso es lo más importante. O sea, nosotros no podemos salir al siguiente año solamente diciendo, bueno, pues a ver qué pasa. No, o sea, nosotros tenemos que ir por la victoria. Y por ejemplo, aquí ya me están respondiendo. 99 con Vicente Fox durante la Gran Ola Azul en Naucalpan. Naucalpan, Atizapán, todo el corredor azul, ¿verdad? 2000, 2015, 2018, 1991. Bueno, yo nací en el año de 1991, el año 2000, alguien más, 1985, 2005, aquí, campaña del Maquillo 1988. Si nos damos cuenta así rápidamente con las personas que han contestado, pues hay gente que ha participado desde hace muchos años, como hay gente que apenas empezó, pues sí, 1988 con el Maquillo. Sin lugar a dudas, yo creo que el Maquillo fue un gran ejemplo de arrastre, y que llegó a juntar a gente que no era panista, y él reveló eso, que sí eran panistas en el interior, solo les faltaba empezar a participar en el partido y ya afiliarse. Entonces, eso es lo importante de una elección. La elección siempre es un momento en el cual nosotros podemos interactuar de primera mano con los electores. Un partido político siempre tiene que estar constantemente con la ciudadanía, pero la elección es el momento perfecto para iniciar esta relación. Igual estoy viendo 2006, 2009, 2012, 1991 en Monterrey, aunque fuera menor de edad, ok, y después en el 94, 2012 con Josefina, 1970 el maestro Vasallo,
No, pues sí, ya, ya tiene mucho rato esto. 1994 como representante de Casilla, eso es algo muy importante. Campaña de 2018, bien, muy bien. Como se pueden dar cuenta, muchos recordamos con mucho cariño la época o el año en el cual empezamos a participar en elecciones. Y déjenme decirles que la primera elección en la cual yo participé fue la de 2009. Y me acuerdo mucho porque fue la primera vez que yo podía votar y justo me pudieron dar mi IFE porque, bueno, yo soy del 28 de junio y la elección era el primer domingo de julio. Entonces sí pude sacar mi IFE y me acuerdo que yo fui a votar súper convencido por Acción Nacional, ¿no? Y lo triste en este caso fue que el 2009 fue un año muy malo para el PAN, muy, muy malo. Y bueno, yo que soy originario de Puebla, me acuerdo que todos los distritos electorales en Puebla solamente competían el PAN solo, contra el PRI solo, contra el Verde solo. Y en el distrito donde yo voto, pues es de los más panistas que hay incluso en todo el país. ¿Y qué hizo el PRI en ese momento? Hizo una alianza con el Verde, y aunque el PAN solito había sacado más votos que el PRI, se sumaron los del Verde, entonces la diputada panista no ganó. Y me acuerdo que fue algo muy, muy triste para mí porque era la primera vez que yo me involucraba y me acuerdo que después de la elección yo me iba a ir me iba a ir a un campamento con unos amigos y le dije a mi papá, ¿yo para qué participo? Ya si perdimos, no vale. O sea, ya para qué. O sea, las épocas del PAN que tú me contaste creo que pues ya no son. Y él me dijo, o sea, no tienes por qué salirte, al contrario, tienes que meterte aún más, porque lo importante es la victoria. Y ahorita, pues sí habremos perdido, pero lo que sí es lo importante. Y ojo, los triunfos y las derrotas no son para siempre. Entonces, por eso es que yo a partir de ese momento quedé muy convencido que había que trabajar mucho. Y poco a poco me fui involucrando. Recuerdo que después ya me involucré en el Comité Estatal de Puebla y había una persona que era el secretario de Acción Electoral y él me empezó a enseñar muchísimas cosas al respecto, ¿no? Ahí fue cuando me empecé a meter más y más en el tema hasta que ya pude participar bien en las campañas. Y algo muy importante es que de todas las campañas se aprende, de todas, de todas. Entonces, esto es lo que yo vengo a platicarles ahora, de lo que he vivido de acuerdo a mi experiencia y lo que tenemos que reflexionar de acuerdo a todo lo que ha pasado en el ámbito electoral y en los resultados. Y comienzo con una anécdota muy curiosa que me pasó recientemente. Esto no voy a decir nombres, no voy a decir campañas para no quemar a nadie, pero en una reunión con una estructura, estábamos ahí platicando, estábamos viendo avances y demás, y de repente una persona, bueno, yo empiezo a preguntar, ok, sí, pero ¿qué secciones electorales estamos trabajando, no? Algo muy básico. Y una persona me dice, ¿sección electoral? Pero si nuestra estructura es ciudadana. O sea, yo en ese momento dije, a ver, no, a ver, algo aquí está mal. Y me acuerdo que esa junta, al menos yo me enojé muchísimo, porque dije, a ver, ¿cómo es posible que la gente en plena campaña no se está fijando en la sección electoral? Y esto fue algo que en ese momento, o sea, me sacó mucho de onda. Y aquí les pongo unas preguntas que me empecé a hacer después de esa reunión, porque yo estaba muy, muy enojado. Y más porque a mí me tocaba estar verificando pues que las cosas estuvieran saliendo bien, al menos en esa parte de la campaña. Y era, a ver, ¿estamos haciendo algo mal? ¿O estoy siendo yo muy estrictos? ¿O ellos no están siendo muy serios con el trabajo que deben de realizar? Y aquí empecé a hacerme todavía más preguntas y dije, a ver, ¿conocemos la estrategia? ¿Conocemos a la estructura? ¿Estamos viendo cómo trabaja? ¿En dónde estamos trabajando? ¿Con quiénes estamos trabajando? O sea, este comentario a mí me hizo darme cuenta de muchísimas cosas que no me había dado cuenta. Y el que alguien de una campaña, en plena campaña, te dijera, oye, ¿no conoces la sección electoral? Pues, o sea, algo tiene que estar pasando ahí. Y aquí lo importante es, ok, ¿por qué la sección electoral? ¿Por qué en ese momento me frustré tanto y me enojé tanto con este tema? Por algo muy importante que vamos a estar dialogando a lo largo de esta videoconferencia. Y pues bueno, aquí vemos cómo es 2021, ¿ok?
Esto se los puse con fondo naranja y en grande porque, a ver, es el día, la fecha de la elección. Básicamente es ya, es el domingo 6 de junio del 2021. Esta fecha la necesitamos tener muy, muy grabada. Si nosotros no visualizamos esto, difícilmente vamos a conseguir la victoria. Y aquí también les puse esto. Nos quedan 14 meses, 434 días, 10,416 horas. ¿Por qué les pongo esto? Porque es muy importante dimensionar nuestros tiempos. Lo único que nosotros no podemos controlar, y por más que queramos, no podemos adquirir más, es el tiempo. El tiempo es algo que, o sea, simplemente pasa y se acabó. Y esto es lo más importante dentro de una campaña. Nosotros tenemos que analizar estos tiempos y ver cuánto nos queda hasta ahora. E insisto, son 14 meses, 434 días, 10,416 horas. Si nosotros lo analizamos, ¿qué son 14 meses? Un año o 2 meses. En un año o 2 meses, el tiempo vuela y sobre todo en tiempos electorales. En tiempos políticos es un tiempo que va y viene muy rápido. Lo podemos comparar con otros tiempos, a lo mejor de nuestras vidas diarias, ¿no? Pero al final, en el ámbito electoral es algo muy rápido y muy breve. Entonces, nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta que ya estamos prácticamente en la elección. Ahora, ¿qué es lo que se elige? En esta elección es algo muy importante y esto es para seguir magnificando todo lo que tenemos en puerta. Se renueva la Cámara de Diputados. Esto a nivel nacional es lo que más nos compete y sobre todo a nosotros como Partido Acción Nacional. Se van a renovar los 500 diputados federales. Y eso tanto nos interesa como a nosotros, como también le interesa al gobierno federal. A continuación estaremos viendo unas estadísticas, pero definitivamente la Cámara de Diputados es algo básico para el futuro de nuestra nación. ¿Y esto por qué es así? Porque definitivamente hemos visto cómo López Obrador cuenta con la mayoría dentro de la Cámara de Diputados. De hecho, solamente Morena en la Cámara de Diputados tiene 251 diputados. Solamente Morena. Eso quiere decir que tiene el 50% más uno de los diputados. Esto es algo muy fuerte. Esto es algo que a mí hasta la fecha me sigue impresionando. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar muy atentos y trabajar todo lo que se pueda para este año electoral, ayudar y fortalecer la campaña de diputados federales. Ahora, ¿qué otras cosas se eligen en México? 3 estados van a renovar a sus gobernadores. Esto también es una prueba de fuego para todo lo que viene. Se renuevan 27 congresos locales. Aquí podemos contar a Guanajuato. Y ayuntamientos también se renuevan en 28 estados. Esto es algo, son cifras muy fuertes, muy contundentes de todo lo que está pasando. Nosotros debemos de entender que no es cualquier cosa la elección que viene, es tan importante incluso como la que fue en el 2018. Y nosotros tenemos que estar muy atentos y sobre todo porque me atrevo a decir que las campañas municipales, las de presidentes municipal, son las que más se reflejan dentro de la ciudadanía. ¿Por qué es esto? Porque el municipio es el primer contacto del ciudadano. O sea, el ciudadano cuando no tiene agua, cuando algo falla con el sistema de luz, cosas de este tipo, ¿qué es lo que hace en automático? Busca a funcionarios del ayuntamiento. Siempre es lo primero que va a estar haciendo. Y por eso es que las campañas tienden a ser más cercanas con los presidentes municipales. Y eso no lo tenemos que perder de vista. Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estábamos viviendo un contexto único como el de toda elección, pero me atrevería a decir que también este es uno muy, muy especial y es, a ver, el contexto internacional. Ya vimos cómo es que esto, lo que pasa en el mundo ya le afecta a cualquier país. La pandemia del coronavirus es una muestra de que los tiempos han cambiado, que el tener un mundo tan interconectado nos causa que las cosas buenas se expandan más rápido, pero las malas también. Entonces, el coronavirus es algo que no lo teníamos previsto. Es algo que no habíamos pensado, que no habíamos nunca imaginado. Es
algo único dentro de la historia de la humanidad, al menos en la reciente, ¿no? Porque sí ya habían existido pandemias, pero jamás una había impactado tanto y sobre todo en el ámbito económico. Aquí igual vemos, pues bueno, la crisis petrolera. Eso también es algo que nos hace cuestionarnos mucho el qué es lo que va a seguir pasando con este recurso. Ya vimos cómo nuestro gobierno federal supuestamente dijo que la negociación fue muy buena y que a Rocío Nale hasta le aplaudieron los árabes y demás. Al final no es cierto, ¿no? Sabemos que son mentiras, que son cuentos que le dicen a la ciudadanía, pero aquí el problema es qué está pasando en la mente de López Obrador. Pues López Obrador sigue teniendo un pensamiento de 1970, en el cual dice, oye, tenemos mucho petróleo, vamos a explotar este recurso natural, la riqueza de nuestro país va a basarse en esto. El problema es que ya no vivimos en esa época. El problema es que ya vimos cómo el precio del barril de petróleo, por primera vez en la historia de la humanidad, alcanzó los precios negativos. O sea, ya ni siquiera, ya no costaba nada. Incluso para venderlo era regalarlo, o sea, básicamente. Entonces, esto es algo que también ha impactado mucho y a nosotros como país petrolero también es algo que nos tiene que preocupar. Y bueno, también hemos visto cómo han ido creciendo las olas populistas y las olas nacionalistas. Y esto, pues también en México lo estamos viviendo, sobre todo con el populismo que estamos viviendo con López Obrador. Y esto es un fenómeno que están viviendo en América Latina, en Europa, incluso en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el contexto nacional? Aquí nosotros podemos ver que hay una crisis en diferentes sectores. Básicamente los sectores son salud, economía, social y seguridad. Y alrededor de todos estos gira el entorno político. Hemos visto cómo ante la crisis de la pandemia del coronavirus, los hospitales se encuentran rebasados, no cuentan con suficientes materiales, las personas no pueden ser atendidas como debe de ser. Y esto a pesar de que el gobierno federal ha dicho, bueno, es que así nos dejaron las cosas y demás, al final es, bueno, tú ya eres gobierno, ¿qué es lo que estás realizando? Y eso es lo importante y más ahora que el discurso por parte de la gente de Morena va a girar en torno a eso, el decir, bueno, es que el país ya estaba así, ok, ya gobernaste por 3 años, ¿qué has hecho? Y ese es el problema, ¿no? Económicamente, antes de que nosotros fuéramos golpeados por la pandemia, ya no estábamos creciendo. Y eso también lo tenemos que dejar muy en claro. México estaba completamente estancado. ¿Y esto a qué se debe? Pues una de las decisiones más graves que tomó el presidente fue cancelar el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Esa fue una de las principales razones por las cuales la economía de México se comenzó a dañar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya no había confianza en un gobierno por parte de la gente que invierte para poder tener más. Y es, bueno, ok, yo empresario estoy invirtiendo en algo para que tu gobierno de la nada me digas, oye, pues es que ya salió una consulta y que es una consulta patito prácticamente, y tú de la nada dijiste, no, ya no se hace y así se queda. Y el problema fue que después las personas que dejaron ese dinero ahí, pues se les tiene que devolver y se les tiene que devolver con más dinero aún. Entonces, esto empezó a dañar muchísimo la economía mexicana. Y esto fue una de las principales razones por las cuales ya hubo gente que empezó a desconfiar de México. Y bueno, no me voy a entretener tanto en este punto, pero al final de cuentas, esto fue el inicio de la crisis económica de México. Y ahora que tenemos la pandemia, pues esto se va a ver todavía más afectado. En lo social y en la seguridad también estamos viendo que hay problemas. Sobre todo en la cuestión de seguridad, nosotros veíamos cómo antes de que pasara todo lo de la pandemia, e incluso hasta había marchas estudiantiles. Por ejemplo, aquí en Puebla, los estudiantes se comenzaron a reunir de todas las universidades, incluso de las que siempre se han peleado, para exigirle a los gobiernos seguridad, para exigirle al gobierno federal, ya basta, ya estamos hartos, que a la gente joven la estén matando. Y eso es algo muy fuerte. O sea, incluso también el reclamo de las mujeres.
de los feminicidios. Eso también es algo muy triste, es algo que nosotros no tenemos que perder de vista. El hecho de decir, bueno, una mujer está siendo asesinada, ¿y por qué está siendo asesinada? Ahora, si lo analizamos desde la parte de las cifras, ok, sí es cierto que a los hombres los asesinan más, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que a los hombres no los asesinan de una manera tan violenta como una mujer, y sobre todo porque entra también el tema sexual, que a veces a las mujeres, antes de matarlas, incluso abusan de ellas. Y eso es algo muy triste, y eso es algo que está pasando, y ahí es donde yo pongo la crisis de lo social. ¿Qué está pasando en las familias mexicanas para que lleguemos a estos extremos? Incluso no sé si vieron, seguramente sí, en Ciudad de México hubo un caso muy famoso de una mujer que fue asesinada por su pareja, y este señor, en cuanto la asesina, ¿qué hace? Pues dice, bueno, pues voy a tratar de ocultar la escena, y llegó a tal punto que le quitó todos sus órganos y empezó a esconder partes del cuerpo en en el baño y en otras partes. O sea, ¿a qué límite hay que llegar para que una persona haga ese tipo de cosas? Y eso, insisto, habla de un tema, de una crisis social en la cual la familia también se está viendo vulnerada, y es algo muy peligroso. Y ahí es donde también nosotros, como personas que participamos en la política, tenemos que entrar de lleno a esos temas. Y bueno, en la cuestión política, ¿qué es lo que sucede? Vemos cómo existe un gobierno federal que se está comportando de nuevo como un gobierno priista, como un gobierno de 1970, de 1960, que le gustaba hacer solamente lo que ellos quisieran y nada más. Y si se dan cuenta, López Obrador poco a poco ha ido atentando en contra de las instituciones democráticas que pueden servir para empezar a nivelar el poder. Y un ejemplo es, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue una votación que hicieron en el Senado, que ni siquiera contaron con los votos suficientes. Y vaya, el Senado se volvió, o sea, una escena muy triste, ver cómo incluso el senador Madero lo tiraban, lo empujaban y demás, y cómo a la nueva titular del Consejo Nacional de Derechos Humanos hasta le tuvieron que alzar la mano porque ni siquiera sabía lo que tenía que hacer para tomar protesta. Este tipo de cosas son muy tristes y es lo que estamos viviendo como contexto nacional. Y bueno, aquí les puse unas imágenes. Una imagen de la marcha que hubo en Puebla con los estudiantes, que fue una muy grande. Vemos imágenes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que ya cancelaron. Vemos cómo López Obrador de nuevo está atendiendo en Palacio Nacional como antes se hacía. Vemos aquí igual otro de los problemas que se aproxima es el desempleo, ¿no? Que es otro problema que también tenemos que empezar a ver cómo se puede resolver. Ahora, ante este panorama, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros hemos visto que cada vez empiezan a salir más encuestas sobre sobre si la gente está a favor o en contra del gobierno de López Obrador. Recordemos que cuando López Obrador llega a la presidencia de la República tenía unos niveles de aprobación históricos, unos niveles que muchos candidatos quisieran tener. Y pues vaya, eso lo vimos reflejado también en la elección del 2018. Poco a poco hemos visto cómo su aprobación ha ido bajando. En la gráfica que les estoy mostrando vemos cómo, bueno, esto es de abril del 19, que tenía una aprobación del 64.5, comenzó a bajar y bajar y bajar, hasta que ahora, de acuerdo a esta encuesta, López Obrador se encuentra con una aprobación del 48.4%, mientras que personas que ya no están de acuerdo con él son un 51.5%. Ojo, esto solamente es una encuesta. Sí estamos viendo, de acuerdo a diversos estudios, que la aprobación de López Obrador poco a poco ha ido bajando, pero no nos podemos quedar solamente en esperar a que López Obrador siga siendo desaprobado por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lamentablemente yo llegué a ver mucho esa actitud entre panistas que era así, al final López Obrador se va a desgastar, qué bueno y demás, pero al final, lamentablemente, aunque la gente se está molestando con el gobierno de López Obrador, no está viendo otra opción.
Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y por eso es trabajando en esta victoria. Porque si nosotros no nos presentamos como la opción que puede cambiar esta tendencia negativa en México, difícilmente nos van a voltear a ver. Ahora, aquí es donde comienzo a hacer tal cual el análisis electoral de acuerdo a lo que hemos vivido. Y es muy importante que nosotros reflexionemos esto, porque a partir de aquí nosotros podemos saber qué acciones tomar o qué acciones no tomar. Aquí les puse como imagen esta encuesta que se realizó durante la campaña del 2018. Y ahí dice, pelean Anaya y Meade por el segundo lugar. Si fuera la elección para presidente, ¿por quién votaría? Bueno, viene López Obrador con un 31%, Anaya con un 19% y Meade con 17%, ¿no? Entonces, esto, desde aquí nosotros ya veíamos una tendencia que no nos iba a favorecer. Y eso fue algo pues muy triste, ¿no? Y esto es la suma de muchas cosas, porque también siempre en campañas y sobre todo cuando perdemos, siempre se buscan a los culpables, ¿no? El decir, bueno, es que fue por culpa de él, de ella, es que no hicimos esto, es que no hiciste eso, o sea, hay muchas cosas que se analizan, sobre todo cuando es la derrota. Pero bueno, lamentablemente muchas cosas se unieron en esta elección, muchos factores. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar porque ha sido la elección casi la más reciente en lo que respecta a Guanajuato y a nivel nacional. Bueno, ¿qué pasó con la línea discursiva? Que esto también es parte de lo que nosotros tenemos que ir realizando para preparar esta victoria. En un principio, la gente decía, el PRI sabe gobernar, al momento de decidir por quién votaba, ¿no? Sí, ya empezaba a destacar el PAN, pero la gente empezaba a decir, pues sí, pero es que ellos sí saben y tú pues nunca has gobernado, entonces mejor no, mejor me voy a lo seguro. Después de eso, poco a poco la gente empezó a cambiar su discurso. Empezó a decir, bueno, el PAN está lleno de políticos honestos, de gente preparada, de gente que valora su país, que sí quiere hacer bien las cosas. Y ahí es como vemos que poco a poco van ganándose gobiernos panistas o se les va reconociendo el triunfo, porque lamentablemente muchos se ganaban, pero no se les reconocía el triunfo. Entonces yo me atrevo a decir que esto es a partir de los años 80. Después, pues ya sabemos, en 2012, ¿qué pasa? Regresa el PRI. Hubo gente que incluso llegó a decir, bueno, es que pues ya el PAN ya gobernó y pues no sabemos si lo hizo bien o no. Mejor hay que regresar a lo antiguo, lo que sí valía la pena. Entonces, pues la gente dice, regresemos al PRI. Y también pues se hacen muchas alianzas por debajo del agua y al final quien queda fortalecido es el mismo PRI. Y bueno, una vez que gobierna Peña Nieto y que lo hace muy, muy mal, la gente se empieza a molestar aún más. Y entonces el discurso de la gente cambia a, bueno, pues es que son lo mismo. Si son lo mismo, ¿para qué votamos por ellos? Ahora hay que elegir a la nueva opción. Y también mucha gente que votó por Morena lo hizo porque también quería, o sea, hay gente que votó por Morena no por el proyecto que representaba, sino porque sabían que eligiendo a Morena iban a molar al PRI y al PAN y a los que habían gobernado antes. Es como, sí, pues ahora que ellos sufran, así como yo he sufrido todo este tiempo. Entonces, ese básicamente, o sea, hay muchas líneas discursivas, por supuesto, pero yo me atrevo a decir que esta es una de las más básicas del por qué hubo gente que votó por Morena. Ahora vimos cómo la elección se trató básicamente de López Obrador contra el resto, lamentablemente. Y es algo que tenemos que reconocer, aunque nos duela como panistas. Algo que a mí me hizo reflexionar bastante sobre lo que estaba pasando en esa elección del 2018 fue que en uno de los primeros spots de López Obrador, él ya pedía que la gente votara por los diputados y senadores de Morena. Incluso en ese video, ahí está la captura, dice, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Y hasta decía que te pido de manera respetuosa que votes por los candidatos de la coalición, demás. En lo que los otros candidatos apenas estaban con un discurso
de posicionamiento, él ya estaba pidiendo la mayoría en el Congreso. Esto es lógico, por supuesto, no es de gratis, porque ya tenía muchos años en campaña. Eso pues, no se le podía quitar a él, esa fue una de sus grandes ventajas. Solo que esta ocasión sí supo capitalizar todo lo que había trabajado durante tantos años. Y aquí nosotros pues podemos reflexionar qué fue lo que pasó durante esta época. Y sí, efectivamente, AMLO anduvo 20 años en campaña, sí, por supuesto. Él fue construyendo poco a poco su personaje político, su mercadotecnia. En el 2006, ¿qué pasó? Se mostró muy violento, se mostró al diablo las instituciones y demás, todo eso que ya conocemos. Ese fue el personaje de su momento. En 2012, ¿qué fue? El presidente amoroso hasta dijo que quería una república amorosa y demás. Ok, ajá, eso pues fue como algo, pues en lo personal, creo que era hasta risible, ¿no? Y en 2018, él ya se sabía muy fortalecido y ya no solamente, y siguió con su discurso de siempre, que los corruptos y demás, pero ya empezó incluso hasta a trabajar el tema a nivel Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, congresos locales, gubernaturas, ayuntamientos y demás. Aquí vemos pues cómo fue la tendencia histórica la tendencia electoral en ese año, en el 2018. Vemos cómo por ahí de enero, febrero 2018, Anaya y López Obrador pues no estaban tan separados, pero a partir de marzo las cosas fueron cambiando y López Obrador se consolidó como la opción para que gobernara México. Y aquí les muestro una primer tabla de los resultados electorales del 2018 para elegir al presidente de la República. Vemos cómo López Obrador consiguió más de 30 millones de votos. Es un resultado histórico y sobre todo porque consiguió el 53% de los votos. Es decir, de todas las personas que votaron, más de la mitad votó por López Obrador. Esto es algo muy fuerte, eso es insólito para un país como México, donde el voto no es obligatorio, y eso habla de la fuerza con la que llegó López Obrador. Ok, y aquí vemos cómo Ricardo Anaya consiguió 12.600.000 votos, lo que representó el 22%, Mir con 9.289.000 votos, el 16%, el Bronco consiguió casi los 3 millones de votos. Y bueno, los que no estaban registrados son 1.600.000. Como tal, votaron 56 millones de personas, de los cuales, lo cual representa una participación del 63% de gente que votó. Igual, este porcentaje de votaciones es uno de los históricos en México, y eso habla de muchas cosas, y es la gente se cansó y se hartó de la situación en México en ese momento. Y es algo, yo recuerdo ese día de la elección, me impresionaba ver la cantidad de gente que había formada en las casillas. Yo creo que jamás había visto tanta gente, y cuando yo vi que había tanta gente, también dije, AMLO va a arrasar seguramente. Y cuando empezaron a publicar los resultados, nos dimos cuenta que efectivamente había arrasado. Entonces, es algo que yo creo que nunca vamos a olvidar, pero como les decía, los resultados no son, las victorias electorales no son eternas, tampoco las derrotas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Igual, algo muy llamativo es que, bueno, ¿cómo quedó el Senado en esta elección? Morena tuvo 55 senadores, y bueno, igual aquí les coloqué una gráfica. Nos damos cuenta que también, aunque no tienen la mayor parte del Senado, sí tienen una parte muy importante, y senadores del PAN son 23, ¿no? Junto con la Alianza son 8 del PRD y 7 de Movimiento Ciudadano. El PRI tiene 13 senadores, algo que yo creo que nunca hubiesen imaginado llegar a tener. La Cámara de Diputados es lo que a mí me impresiona más. Me impresiona porque básicamente todos ellos consiguieron más de la mitad del Congreso,
y es cuestión de solamente realizar algunas negociaciones con otros diputados para que puedan tener una mayoría dentro de ella. Esto también refleja el descontento que tuvo la gente hacia la situación política en México y es algo que nosotros tenemos que analizar y entender el por qué la gente votó así. Ojo, yo sé que en Guanajuato la situación fue completamente diferente, pero por eso es que también hay que estar preparados. ¿Por qué? Porque si en Guanajuato las cosas salieron bien para nosotros y para ellos salieron mal, ¿ustedes qué creen que quieran hacer ahora? Pues evidentemente ellos quieren que también Guanajuato sea de ellos. Y por eso es que nosotros tenemos que echarle más ganas a todo lo que viene. Ahora, aquí les coloco un análisis de resultados electorales en cuanto a presidentes de la República. Esto lo hice a partir del año 2000 para no extenderme tanto tiempo. Y nosotros podemos ver cómo el PAN, si vemos la gráfica, poco a poco ha ido bajando en cantidad de votos. Y eso también es algo que se tiene que analizar. Incluso, a mí algo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención de la elección de 2012 con Josefina, fue que, bueno, íbamos prácticamente solos y, bueno, yo que también estuve participando en esa campaña, me di cuenta que las cosas no, vaya, sabemos que no estuvieron muy bien, al menos no donde yo estuve participando. Y a pesar de todo eso, Josefina, la candidata, consiguió una gran cantidad de votos. Si vemos, no fue una gran diferencia entre ella y López Obrador. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en el 2018? En el 2018 definitivamente quedamos muy abajo, quedamos muy, muy abajo y lo peor es que hasta tuvimos menos votos que en la elección pasada. Y eso, o sea, contando incluso que habían alianza MC y PRD, es algo que tenemos que analizar bastante, ¿no? Ahora, en cuestión de senadores, el histórico también es muy interesante. Perdón, vi que escribieron algo. Desde el 88 en campañas y desde el 94 en consejos electorales, pero es lo que nos falta. Nosotros, asesores que sepan negociar en la Cámara de Diputados, sí es correcto, creo que sí hace falta mucho aprender a negociar, pero eso ahorita lo veremos. ¿Qué es lo que pasó con los senadores? Aquí igual les pongo unas gráficas a partir del año 2000. Si vemos, o sea, lo impresionante es ver cómo Morena llegó en 2018 con una fuerza muy grande, ¿no? Muy, muy grande, que el PRI básicamente ya quedó reducido, el PRD ya no se ve, y el PAN también quedó muy diezmado. En cuanto a diputados federales, también les coloqué unos gráficos, el historial desde el año 2000, desde esta legislatura. Entonces, el año que viene es la legislatura en la que se inició, para no cargar con tantos datos. Entonces, en la legislatura del año 2000, nosotros podemos ver cómo las cosas básicamente se repartían entre el PAN y el PRI. Y así fue por otros años más. En 2006 vemos cómo el PRD comienza a tener mayor presencia dentro del Congreso Federal. 2009, pues vemos cómo el PAN tiene grandes derrotas, que fue en la elección que les comentaba, cuando yo me empecé a incorporar en el PAN, que el PRI arrasó en muchos estados, incluso me acuerdo que decían, sí, carro completo, lo de siempre y demás, ¿no? 2012 vemos cómo ya empieza a haber presencia de Morena en la Cámara de Diputados. Y si nosotros vemos la tabla de abajo, dice que Morena tiene 12 diputados, o sea, solamente 12. En 2015 Morena obtuvo 50 y en el 2018 tuvo 257. Es algo increíble cómo un partido político creció tan rápido. El PRI tuvo una derrota muy, muy fuerte. El PRD tampoco ya aparece. El PT con pocos diputados, pero comenzó a crecer y es algo que nosotros tenemos, insisto, tenemos que estar analizando en cuanto a la situación de Cámara de Diputados. Ahora, vamos con el caso Guanajuato. Como les dije, Guanajuato es algo completamente diferente
pero por eso hay que trabajar más por el Estado, porque así como a nosotros nos da orgullo ver esto, a ellos no les da orgullo y ellos quieren ir por esto, y más porque se está haciendo una de las piedras en el zapato del gobierno federal. Aquí en lo que respecta a diputados locales, que es lo que se va a elegir para el 2021, podemos ver estas gráficas. Vemos cómo básicamente el PAN ha tenido mínimo el 50% de los diputados de la Cámara en Guanajuato. Y eso me refiero con el año 2003-2006. Pero de ahí en fuera, la mayor parte de las veces se ha ido más allá del 50%. Esto pues es algo muy interesante si se compara con otros estados del país, donde no ha pasado algo similar. Y en cuanto a presidencias municipales, que es lo que también se va a renovar en esta elección, podemos ver incluso que no se ha bajado del 50% de presencia en los municipios de Guanajuato. Eso también es algo que se tiene que valorar bastante, porque, insisto, en ningún otro estado de México podemos ver algo tan fuerte como Guanajuato, y eso que lo estoy haciendo desde el año 2000, que es cuando el PAN llega a Los Pinos, ¿no? Llega a la presidencia de la República. Vemos cómo en 2006 del PAN fueron más del 70% de los municipios, actualmente tenemos poco más del 50%. Y esto es algo muy bueno, ¿por qué? Porque hay que recordar mucho la historia de Acción Nacional, y es que el PAN empezó desde el municipio. Eso es parte de nuestra esencia. Y si nosotros queremos rescatar el PAN a nivel incluso nacional, tenemos que fortalecernos en los municipios. Y esa es una de las principales ventajas del Partido Acción Nacional. Ahora, lo que les decía, cada elección es única. Cada elección tiene sus propios matices, sus problemáticas, sus candidatos, sus pros, sus contras. Cada elección es única. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque muchas veces, y yo he visto así, llegan consultores políticos a decirte, es que yo tengo la solución perfecta, yo he ganado tantas elecciones, yo sé hacer y deshacer. Incluso lo que luego he comentado con gente de Acción Nacional es, siempre, no sé por qué, pero siempre que se habla de elecciones y cuando se habla en concreto de la del 2006, en todos los estados de México alguien va a salir con, no, es que la diferencia de votos fue gracias a mi equipo, fue porque nosotros trabajamos y demás, y esa diferencia de votos fue gracias a mí. Eso es algo muy curioso que he visto, que me llama mucho la atención, que siempre hay gente que se quiere dar ese crédito, ¿no? De decir, bueno, es que gracias a mi estructura fue que Calderón ganó los votos, ¿no? Y eso lo he escuchado en muchos estados, ¿no? Y es como, es un tema de egos, pero también algo que hay que analizar es, esto fue una historia, pues algo en conjunto, porque sí es cierto que a lo mejor por la estructura de X persona no se hubiese ganado esa elección, pero también fue por la de otra persona y la de otra persona y la de otra persona. Así es como funcionan esto de las elecciones. Es un trabajo en equipo, en conjunto, y al ser únicas todos tenemos que trabajar parejos. Ahora, les voy a hablar de algo muy particular que es la elección más reciente que viví, en la que estuve involucrado, y creo que hay mucho que aprender de esto. Y esto se los digo porque en Guanajuato no podemos permitir que pase algo así. Y estoy hablando en concreto de la elección en Puebla en el año 2019. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, sabemos que en 2018 en Puebla se eligió todo, se renovó todos los cargos políticos, y bueno, quedó electa Marta Erika. La participación fue muy alta, y pues como sabemos, Morena metió ahí quejas ante el Tribunal Electoral, y bueno, lo que pasó fue que al final le terminan reconociendo la elección ya casi antes de terminar el año. Marta Erika toma protesta, no fue nadie del gobierno de la República por lo mismo, porque pues no era algo que le obstaculizaba a López Obrador, y Marta Erika muere a los 10 días de haber tomado la gubernatura. Obviamente, pues se tiene que convocar elecciones,
¿Y qué es lo que pasó en estas? Son elecciones extraordinarias en el año 2019. No fueron las únicas elecciones que se realizaron en ese año. Un ejemplo es, Baja California lo pierde por completo Acción Nacional. La primera gubernatura que ganó Acción Nacional fue en Baja, con Rufo. Y en 2019 es cuando se pierde, ¿no? Pero yo les voy a hablar en concreto de este caso porque hubo algo muy particular que me llama bastante la atención y es, en cuanto inicia esta campaña, vemos que el ánimo de la gente está por los suelos y que mucha gente está harta y que mucha gente ya no se quiere involucrar en lo que es la política. Para no hacer largo este cuento, la participación fue del 33%. 33% es muy poco. Es algo que, ni siquiera en las intermedias en otros estados se ha llegado a ese nivel de participación. Las casillas estaban vacías, fue a votar muy poca gente y lo vemos reflejado en los resultados de la elección. Y vemos cómo el candidato Cárdenas de Puebla tuvo los 500,000 votos y que Barbosa tuvo 687,000 votos. Si se dan cuenta, la diferencia tampoco es tanta. Pero lo más triste y lo que a mí me preocupó fue ver que no había gente votando. Y aquí también fue interesante ver cómo la elección se hizo en un contexto en el cual ya no se estaba eligiendo al presidente de la República. Y otro dato que también fue muy interesante en ese momento es que la zona metropolitana de Puebla ganó el PAN. Y esto es algo que también a mí me hizo reflexionar mucho, es qué hubiese pasado si en Puebla hubiésemos trabajado todos en conjunto en todo el estado para poder ganar la elección. Yo creo que ganar Puebla no era algo imposible, pero no hubo unión y no hubo trabajo y no hubo contacto con la ciudadanía. Y eso es algo que yo les quiero que reflexionemos en conjunto para todo lo que viene en Guanajuato. O sea, no tenemos que dejar a un lado cualquier problema que haya, aunque suene muy trillado este discurso. Tenemos que dejar los pleitos a un lado, porque el problema no es si alguien se queda con la posición política. El problema es todo lo que viene para un estado. Y aquí en Puebla les puedo decir que el problema está en que una vez que llegó Morena a gobernar, esto ha sido un relajo y de verdad no hay comparación de cómo se estaban haciendo las cosas a cómo se están haciendo ahora. Y la gente lo está sufriendo y todo por no haber salido a votar. Entonces, aquí nosotros tenemos que reflexionar bastante qué es lo que está pasando. Y también otro dato bien interesante fue que en esta elección el PAN obtuvo más votos que Morena. Solamente nivelando PAN contra Morena, PAN obtuvo más votos. Y esto también, ¿qué nos hace ver? Pues que Morena no es algo indefendible, no es algo que vaya a permanecer por siempre. Y que a pesar de que no se hizo una buena campaña, la marca PAN tuvo más arrastre que la de Morena. Entonces, ahí nosotros, les digo, esto es algo que me hizo reflexionar mucho porque el factor López Obrador no intervino dentro de esta elección. Entonces, hay que estar muy alertas, hay que saber que las cosas no son imposibles, pero que sí tenemos que estar bien organizados para poder ganar una elección. Y aquí les puse un diagrama muy particular de algo que pasó en Puebla durante esa elección. Y es que en la misma campaña, había dos campañas, aunque ustedes no lo crean. Y una era la campaña ciudadana, y lo coloco entre comillas, y la campaña partidista. ¿A qué me refiero con esto? Como sabemos, el candidato venía de la sociedad civil, y pues gente que estaba con él quería hacer su propio partido político. Entonces ellos empezaron a formar una estructura y ellos no querían subordinarse a lo que dijera el Partido Acción Nacional. Y eso fue un pleito muy triste y algo que eso no permitió que en Puebla se pudiera ganar la gubernatura. ¿Por qué les comento esto? Porque hay que estar muy conscientes que este tipo de problemas, y sobre todo en campañas, pues al final nos cobran la factura. Todo porque un grupo no se quiso sumar a lo que era el Partido de Acción Nacional, pues tuvo sus consecuencias, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que analizar mucho qué es lo que está pasando con nosotros. Ahora,
ya hicimos un análisis electoral de manera muy rápida, porque esto nos podría llevar mucho tiempo. E incluso ya les compartí un poco la situación de lo que pasó en Puebla en el año 2019. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Y qué es a lo que yo les vengo a invitar a que reflexionemos? Bueno, perdón, alguien puso. En Monterrey, bueno, también el caso de Monterrey fue muy sonado en el 2018, que bueno, Acción Nacional había ganado, pero bueno, interpusieron ahí, hubo una queja por parte del PRI y tuvieron que organizar de nuevo la elección. Fue algo también como muy, muy pesado. Y eso también nos habla que la batalla electoral ya no solo se queda en la urna y en el voto y en defender el voto para que llegue bien a los conteos, ya también es después de los conteos. Entonces, la batalla también ya se va al ámbito de las leyes, ¿no? Al ámbito de lo judicial. Y en eso también hay que prepararnos bastante, ¿no? Pusieron en Puebla, también no dejaron integrarse a la sociedad del partido durante la campaña. Fueron muchas cosas, de verdad es muy triste y muy lamentable ver lo que ha pasado en Acción Nacional en Puebla, y por eso les digo, en Guanajuato no podemos permitir que pasen estas cosas, y hay que tener miras en alto hacia la victoria, hacia lo que vale la pena. Y bueno, aquí les decía, regresando a las diapositivas, la reflexión aquí es, ¿qué estamos haciendo nosotros como partido? ¿Cuál es nuestra propuesta? Y algo que también pienso que es importante, ¿qué estoy haciendo yo y cuál es mi propuesta? Porque también muchas veces la gente se queja de que el partido X o Y y demás, ok, ¿y qué estoy haciendo yo para que las cosas salgan bien? Eso también nosotros tenemos que reflexionarlo. Aquí, igual esto definitivamente estos análisis ya entrarían mucho en la casuística y sobre todo porque estamos con personas de diferentes municipios y hasta de diferentes estados. Pero aquí lo que reflexiono es, bueno, ¿cómo está mi entorno? Este es el primer paso, ¿no? Para ir preparando esta victoria de la que tanto estuvimos hablando al principio. ¿Cómo está mi entorno? ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Participo? ¿Me involucro? Si nosotros que estamos en política no tenemos interacción con nuestro entorno inmediato, yo no sé qué estamos haciendo aquí. No estamos aquí nada más para ir a votar a una interna, para aplaudir y demás. No, o sea, aquí estamos para interactuar con nuestro entorno inmediato y con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sobre todo porque de acuerdo a nuestros principios nosotros estamos buscando el bien común dentro de la sociedad, es parte de nuestra doctrina. Entonces, para buscarlo hay que conocer muy bien qué es lo que está pasando. Este sería el primer paso para empezar a conseguir la victoria rumbo al 2021. ¿Qué es lo que está pasando en mi entorno? Y cómo, o sea, si me estoy involucrando o no. Es necesario dimensionar, es necesario medir. Dicen que lo que no se mide no es mejorable, y ahí nosotros tenemos que entrarle también a este tema. ¿Cuál es el objetivo? Igual, como hay personas de varios municipios y de otros estados, puse 3 grandes objetivos, los cuales se van a ir adaptando de acuerdo a las necesidades inmediatas que tenemos cada uno en nuestro entorno directo. Y es mantener posiciones, en algunos casos, recuperar posiciones es otra, ganar nuevas posiciones. Todo esto es de acuerdo a cada una de las realidades de cada uno de los municipios y cada uno de los estados. Ok. A ver, perdón, antes de pasar. Si no estás dentro de un grupo no te dejan hacer nada, por más que quieras hacer y apoyando al partido. Si estás dentro de un grupo te eliminan o te dejan fuera. Ok, ahorita voy a hablar de eso. Los panistas debemos de ensuciarnos los zapatos en las campañas. Lamentablemente existen compañeros que no lo hacen. Ahora somos oposición y México necesita el PAN para salir de este gran bache llamado hambre. Necesitamos recapacitarnos en temas de liderazgo comunitario y promotoria territorial. La verdad es que es muy cierto eso. Igual hubo una vez en un comité municipal que me decían, no, es que a mí no me dejan y demás. Y yo les voy a decir algo, o sea,
El PAN cuando inició no tenía nada. El PAN empezó de cero. El PAN empezó en un contexto muy difícil y muy complejo. El problema es que muchos nos acostumbramos a que ya habíamos ganado y llegado al gobierno y que de ahí ya no veíamos nada. Y ok, que si liderazgo no te deja trabajar y demás, creo que el mundo es muy grande, creo que el mundo es un mar de gente y podemos empezar a buscar a gente que valga la pena. Y el trabajo sobra, o sea, trabajo hay en todos lados. Y no es una cuestión de solamente me bloquean o no quieren trabajar conmigo y demás. Y yo les voy a poner un caso muy concreto. Yo tengo una conocida que es de Morena. Y esta persona, a pesar de que teníamos ayuntamiento panista, esta persona todo el tiempo iba al ayuntamiento a tocar la puerta. ¿Para qué? Para que en su colonia mejorara la situación. Y ella, o sea, iba a estar todavía hasta más bloqueada porque ni siquiera era del mismo partido. ¿Y qué fue lo que pasó? La constancia. La constancia fue lo que le ayudó a ella y más adelante hablaremos un poco sobre este tema de la constancia para no desviarme tanto. Revocación de mandato. López Obrador ahorita está con esto de que la revocación y que sí hay que adelantarla y demás. A ver, esto es una trampa que él mismo nos está colocando. Y es algo que incluso hay gente del PAN que está cayendo. Y aquí nosotros tenemos que reflexionar y decir, a ver, la revocación de mandato no es el objetivo que nosotros tenemos para la victoria. El objetivo es fortalecer las instituciones y que nosotros podamos tener mayoría en el Congreso o que podamos defender lo que tenemos o reconquistar lo que habíamos perdido. E incluso aquí les puse algo que desde mi punto de vista es importante. Promover la revocación de mandato es olvidar la lucha democrática de la gente que incluso perdió la vida defendiendo un ideal. O sea, qué patético es que un presidente diga, ay, pues voy a hacer mi revocación de mandato, que obviamente es algo completamente electoral. Al final, el presidente fue electo por 6 años, sí o no, y esa es la fortaleza de las instituciones. Y hubo gente dentro del PAN que incluso dio su vida para que las cosas se mantuvieran así. Y es muy triste ver que haya movimientos que solamente están buscando, sí, el que quitar a López Obrador, ok, se quita y después ¿qué sigue? Es algo que no ayuda dentro de la forma de pensar de Acción Nacional del fortalecimiento de las instituciones. Ahí nosotros tenemos que reflexionar mucho y decir, a ver, la solución no es cortarle la cabeza a López Obrador, la solución es fortalecer las instituciones y que ahora que es 2021, nosotros le apostemos con todo a los congresos, a los ayuntamientos, a las presidencias municipales y para los que renuevan las gubernaturas también. Las elecciones, como lo decía en el comentario anterior, son una competencia, sí, pero es una carrera de resistencia y no es una carrera por saber quién llega primero. Entonces nosotros no podemos irnos a lo inmediato nada más. Tenemos que ver más allá de todo lo que está pasando. O sea, tenemos que resistir y tenemos que saber hacia dónde vamos. Hay que dimensionar muy bien cuáles son los tiempos electorales, cuál es la geografía electoral y cuáles son los sectores poblacionales. Ya lo veíamos al principio, los tiempos electorales, pues básicamente empiezan en septiembre de este año, ¿no? Cuando empieza todo el proceso electoral, que no solamente es el día de la elección. En cuanto a la geografía electoral, es muy importante que nosotros como panistas conozcamos bien cómo está dividido nuestro territorio. O sea, ¿qué es eso de que diputados, que los distritos, que las secciones, todo eso también lo necesitamos aprender y es algo que no es difícil, es algo muy sencillo. ¿Y por qué es necesario aprenderlo? Porque como lo decía al principio de esta plática, las elecciones se ganan con votos y pues los votos, donde vota uno en una casilla, la casilla está dentro de una sección, la sección está dentro de un distrito y el distrito corresponde a uno de los 300 que hay en el país en el caso de las elecciones federales. Y bueno, en el caso de los estados, cada uno va a tener su propia distritación. Pero al final lo importante es dimensionar que todo el país está repartido en distritos y en secciones. ¿Por qué es así? Porque, bueno, el día de la elección, pues la gente cómo va a ir a votar de acuerdo a la sección que tienen, de acuerdo a la sección que viene dentro de su IFE o de su INE. Entonces, si nosotros que estamos en el partido no conocemos esto, es necesario que lo vayamos aprendiendo. O sea, nadie es experto, es cierto, pero sí es muy importante conocerlo.
porque esto es la base y la estructura de todas las elecciones. Tenemos que aprender muy bien sobre los sectores poblacionales. Tenemos que saber, ok, yo en qué municipio vivo, muy bien, en qué entorno me muevo, ok. ¿A quién le quiero empezar a hablar? ¿Con quién quiero empezar a interactuar? Y ojo, aquí las campañas no inician hasta que alguien dice, bueno, iniciamos las campañas. No, las campañas son básicamente en todo momento. ¿Y eso con qué lo puedo demostrar? Yo creo que si nosotros llevamos mucho tiempo dentro del Partido Acción Nacional, es muy común que la gente nos identifique ya como el panista o como la panista. O sea, a nosotros nos van a ver como un referente. Más allá de las problemáticas internas, más allá de cualquier cosa, siempre la gente va a ver en nosotros, pues ese es el panista y él está diciendo eso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que fijarnos en qué ámbito estamos trabajando. Si trabajamos con gente joven, si trabajamos con gente mayor, si trabajamos con gente de nuestra edad, si estamos viendo en nuestra colonia, en nuestro trabajo, eso lo tenemos que ir analizando. Y ojo, no se le va a hablar de la misma forma a la gente joven que a la gente mayor. Y ahí es donde nosotros también tenemos que estarnos capacitando. Hay que identificar las problemáticas y también hay que identificar los liderazgos. Esto es tanto para bien como para mal. Algo que a mí, que creo que en Acción Nacional nos ha faltado mucho últimamente, y es como lo decían por ahí, que eso de ensuciarnos los zapatos, creo que sí hace mucha falta. Y creo que hay que empezar con lo más básico, que es el lugar donde vivimos. ¿Qué es lo que está pasando en el lugar donde nosotros vivimos? Y hay que analizar la afinidad de las personas que ya se están moviendo. Porque igual, bueno, ahorita he estado, bueno, antes de la pandemia estuve visitando muchos municipios de Guanajuato y básicamente en todos los comités me decían, es que ya vimos que están los del gobierno federal trabajando con sus programas, con sus chalecos, es que ya vino tal delegado, es que ya pasó esto, es que se reúnen en tal parte. Todo eso hay que empezarlo a analizar. ¿Quién está trabajando? ¿Para quién están trabajando? ¿Con quién están trabajando? Si nosotros no vemos esas cosas, difícilmente vamos a saber por dónde hay que empezar a trabajar. Y aquí todos representamos Acción Nacional, somos una institución y todos tenemos que estar vigilando y viendo qué están haciendo ellos. Porque incluso esas cosas a nosotros nos pueden ayudar para que más adelante se puedan realizar denuncias por estar haciendo mal el uso de recursos federales, por hacerlos con uso electoral. Todas estas cosas son muy importantes que nosotros las analicemos. Y también esto es necesario para que nosotros identifiquemos gente que es afín a nosotros y que podemos empezar a capitalizar para que nos ayuden con la victoria electoral. Hay que identificar a los votantes, hay que ver quiénes son estos aliados para ver qué es lo que está pasando. Aquí alguien puso, es trabajar con redes, efectivamente. El tema con AMLO es que ha sabido manejar bien la cuestión mediática. Así es, también ahorita voy a hablar un poco de esto. No olvidar que somos servidores de todos. Debemos seguir trabajando, por supuesto que todos debemos de seguir trabajando, ¿ok? Aquí identificar a las personas que están convencidas por el PAN, las que no están convencidas por el PAN, las que son afines al PAN y las que no son afines al Partido Acción Nacional. Una persona que está en política y que no identifica en su entorno inmediato cuál es el pensamiento político de la gente, pues es algo que a mi perspectiva sí es algo que hay que analizar, ¿no? Y pensar, bueno, pues si estoy en un partido político, pues también es importante analizar cómo está pensando la gente de mi entorno y ver qué es lo que está pensando. Eso también tenemos que irlo trabajando. Y ojo, esto no es porque ya viene la elección, esto es en todo momento, porque si al final nos preocupa el bien común, nos interesa todo esto en nuestro país, tenemos que irlo analizando. El trabajo en las colonias. Necesitamos recuperar ese trabajo en las colonias para los lugares donde no se está realizando. Hay muchas formas de hacerlo y todo esto va a tener que ver con la realidad en la que nos encontremos nosotros. Y aquí vienen unas preguntas. ¿Trabajamos por cuadra, por calle, por colonia, por zona? ¿En qué secciones trabajamos?
bueno, perdón, de comentarios. La detección es una herramienta electoral formidable, por supuesto que lo es. Dejamos las secciones panistas, no entramos a las que no son panistas, nos enfocamos solo en la switcher y hasta lo puse entre comillas. Aquí lo importante es trabajar en todos lados. No es solamente porque igual he visto en campañas que dicen, no, a ver, las secciones o los lugares donde siempre gana el PAN, ahí no hay que meternos, no pasa nada. Y no, la realidad es que hay que trabajar también esas secciones. Oye, que esta sección nunca la ganamos, siempre nos va muy mal. También hay que entrar en esas secciones, hay que entrar a esas colonias, hay que entrar a todos los lugares que se pueda. Y coloqué eso de la switcher, porque luego hay como ese vocabulario de decir, es que hay lugares que cambian su voto y demás. A mí más que switcher me gustaría decirles que son volátiles, porque switcher es que hacen como 1, 2, 1, 2. Más bien son volátiles porque no sabemos cómo es que van a reaccionar. Y eso nosotros pues va a depender, hay que analizarlo de acuerdo a lo que está pasando en nuestra realidad inmediata, ¿no? Entonces, aquí la lección es, hay que trabajar parejo, hay que trabajar en todos lados. Y retomando un poco el caso de la elección 2019 aquí en Puebla, hubo secciones en las cuales López Obrador arrasó en el 2018, zonas donde si tú entrabas con una camisa del PAN o algo por el estilo, te corrían en automático, salían los grupos de choque y demás. Y en esta elección del 2019 fueron secciones donde ganó el PAN. Entonces, por eso les digo que hay que trabajar con todos. No hay que cerrarnos. No hay que tenerle miedo ni rencor al ciudadano. No hay que tener miedo que, porque soy panista, me van a tachar. No pasa nada. O sea, al final, todo mundo tiene sus convicciones y hay que defenderlas. Y tampoco hay que tenerle rencor. Y esto viene mucho en sintonía con algo que mencioné en mi plática pasada, y es, empecé a ver que en redes sociales empezaban a decir, es que Anaya era la mejor opción, pero no están preparados para esta plática, y él sí era el candidato perfecto y sabía lo que hacía y demás. Ok, pero no ganó, ya se acabó, punto. Y la gente no lo eligió por algo. Entonces no hay que guardarle el rencor al ciudadano, porque si nosotros seguimos con ese discurso de es que él sí era el bueno, es que ya viste, te equivocaste, todas estas cosas, al final no ayudan porque te demuestran al ciudadano común que no está en política, que no está en partidos políticos, perdón, va a decir, bueno, pues está siendo soberbio, o sea, está siendo soberbio porque me está diciendo que me equivoqué y que fui un bruto y demás, y a quién le gusta que le digan que es bruto, pues a nadie. Entonces, por eso no hay que tenerle ni miedo ni rencor al ciudadano. Igual, la parte del discurso es algo que tenemos que trabajar todos nosotros. Hay que trabajar en función de nuestro entorno y con base en nuestra doctrina. Si se dan cuenta, todos estos tips no es algo sencillo, no es algo que se aprenda de un día para otro, pero es para reflexionar en qué estamos flaqueando o en qué estamos bien. Entonces, ¿qué dice nuestra doctrina? ¿Qué estamos traduciendo nuestra doctrina a la realidad inmediata o ni siquiera la estamos leyendo? Aquí va otro, igual, ellos nos dejaron un país en ruinas, es lo que está diciendo ahorita el gobierno de López Obrador. Y ahora tenemos nuestro discurso de nosotros teníamos al mejor candidato. Hay que dejar el pasado atrás y eso aplica tanto para el gobierno federal como para nosotros. Las cosas ya pasaron, ya fueron, ahora es lo que viene, lo que sigue. López Obrador y su gente tienen un discurso que les ha funcionado bastante y es que donen su dinero, ¿no? Están diciendo que los partidos políticos se pongan a definir estas cosas. Bajar los salarios de los altos funcionarios, ahora según como medida para frenar el coronavirus. Al final sabemos que estas cosas no son las adecuadas, pero la gente todavía se sigue comprando esta idea. Y esto está basado en algo muy básico que es la gente que no tiene dinero está viendo mal que haya gente que sí lo tenga. Y eso no es por una cuestión solamente de odio de clases, es porque ha habido gente que no ha podido acceder a oportunidades como los demás. Entonces, ahí nosotros tenemos mucha tarea por hacer y nosotros tenemos que traducir toda nuestra doctrina en emociones. Y él era un gran
ejemplo de lo que era traducir esta doctrina. Y ojo, que de acuerdo a lo que he leído, pues Cloutier no era la persona más doctrinal que pudiéramos esperar, porque al final de cuentas, pues él no había estado en el PAN, él era un empresario. Pero él, dentro de sus discursos y dentro de lo que decía y sus actos, por supuesto que reflejaba la doctrina de Acción Nacional. Y es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Está bien conocer la doctrina, sí, pero no vale solamente leerla y reflexionarla, y ya tenemos que llevarla a la acción, y ese es uno de nuestros retos para poder mantenernos vigentes en lo electoral. Igual aquí les comparto otros 2 casos de, por ejemplo, el ingreso básico universal. Una de las propuestas era que la gente recibiera dinero para cualquier cosa, ¿no? Como si fuera un ingreso, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? La gente no se quedó con, no conoció la propuesta al 100%. Y también les comparto, ahora que he estado yendo a los comités municipales y en Guanajuato, casi nadie ubica esta propuesta. Y eso no es culpa de la gente, es porque no supimos comunicar esto. Entonces sí, estará muy padre y muy elaborado, y seguramente esto hubiese ayudado bastante para una situación como la que estamos viviendo ahora, pero no lo supimos comunicar, no supimos traducir nuestra doctrina a los hechos reales de una manera llamativa. Y aquí les pongo otro ejemplo, que es la Constitución en Chile. En Chile la gente está empezando a, bueno, ya de hecho van a hacer una elección en la cual van a ver si se cambia o no la Constitución. Y esto es algo, bueno, desde mi punto de vista, no creo que sea lo ideal para un país como Chile. Pero ¿qué ha pasado? Que sobre todo los sectores de izquierda han sabido vender muy bien esta idea. Han sabido llegar a las emociones, han sabido traducir la forma de pensar que ellos tienen, pero vaya, o sea, así sea bueno, sea malo, la gente se lo está comprando. También hay que tener en cuenta, y sobre todo ya en estas épocas, hay muchas noticias falsas en las redes sociales. Hay muchas noticias falsas que incluso nos llegan como cadenas en grupos de WhatsApp o hasta videos, ¿no? O noticias. Y es curioso ver cómo mucha información genera desinformación. Aquí nosotros, la invitación es que estemos muy atentos y alertas a lo que están replicando, la información que replican nuestras autoridades, a lo que replican nuestros comités municipales o estatales, a ver qué es lo que está replicando el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para que nosotros no caigamos en este tipo de cosas. E incluso, pues ya se están levantando estructuras digitales a nivel nacional para empezar a combatir este tipo de cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en caer con información que nos mandan luego por estos medios. Y, por ejemplo, recuerdo un poco lo que pasó en Guanajuato, que hubo un día que empezaron a decir que iba a haber desabasto de gasolina. Entonces todo el mundo empezó a salir a cargar su coche con gasolina. Y la realidad es que eso fue completamente falso. O sea, la noticia que dijeron fue, sí, es que hubo un problema en Salamanca, entonces ya no va a haber gasolina en Guanajuato. Y muchos guanajuatenses empezaron a salir a comprar gasolina. Y esto fue por esto. Y ojo, estas cosas no son de gratis, es porque también el mismo gobierno federal y la estructura de Morena ponen a prueba sus formas de impactar a la población con base a estas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información y saber qué es lo que está pasando. Y algo que me agradó bastante fue que en su momento Guanajuato, a las autoridades salieron rápido a decir, es una mentira, es una noticia falsa, no es necesario que la gente vaya a comprar gasolina. Ahora, en cuanto a la estructura electoral, hay muchas formas de formar una estructura electoral, pero algo que sí les puedo decir es, la estructura no se construye en plena campaña, en campaña solo se ejecuta. No podemos llegar a una campaña y decir, bueno, ok, ya, vamos a iniciar la campaña, ok, pues ¿cómo empezamos? O sea, el llegar al inicio de una campaña con esta idea es una clara muestra de que vas a perder. No puede ser así. Por eso desde ahorita se tiene que estar trabajando en las colonias,
en nuestros entornos inmediatos, en todo lo que sea necesario. Hay que aprender a ser comunidad y eso es parte también de nuestros principios. Si de verdad nosotros nos decimos humanistas, hay que aprender a hacer comunidad y a que la gente pueda salir adelante. Y la mejor forma de empezar a armar una estructura es involucrándote con tu entorno inmediato. Igual los consensos y la forma de trabajo se van probando antes de la campaña. En la campaña ya solo estamos para ejecutar órdenes, o sea, no es algo que en la campaña uno se ponga a discutir, es que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, a ver, todos los consensos, toda la forma de trabajar se tuvo que ir probando poco a poco, conforme iba pasando el tiempo. Y hay que aprender a sumar nuevos liderazgos. Esto también es algo que a veces cuesta mucho y sobre todo cuando alguien logra tener su coto de poder, ¿no? El decir, bueno, ¿y por qué sumar a esto si yo ya estoy bien, yo ya demostré que puedo hacer bien las cosas, que estoy gobernando bien y demás? Y aquí la invitación es igual, de nuevo, ver al Partido de Acción Nacional en otros estados. Y es un ejemplo también pudiera ser Jalisco. O sea, Jalisco también era un estado muy panista, que tenía gobierno del estado, que estaba haciendo las cosas bien y se destruyó por completo Acción Nacional por muchos pleitos que tuvieron entre ellos y que a la fecha no se han podido recuperar. Y después de que gobernó el PRI, ahora gobierna Movimiento Ciudadano y ahora es su bastión. Y es algo que yo creo que hace unos 15 años nadie no hubiese podido imaginar que Jalisco llegaría a estar en una situación así. Por eso hay que pensar mucho a futuro y no hacia lo que está pasando. Igual dentro de una estructura de campaña, creo que es importante que haya, no quiere decir que este es tal cual el título, pero que sí haya gente que se encarga de este tipo de cosas. Pues de entrada tiene que haber un coordinador de campaña, sí, por supuesto. Pero ojo, esta estructura también no le quise poner como nombres muy elaborados, porque fácilmente la podemos empezar a armar para una estructura dentro de nuestras colonias. O sea, para empezar a organizar ciertos eventos, para empezar a organizar ciertas actividades, uno tiene que empezarse a armar de esta estructura, uno tiene que aprender a delegar, uno tiene que aprender a saber que no se puede trabajar solamente yo y yo, se tiene que trabajar en equipo y en conjunto. Tiene que haber alguien encargado de lo administrativo, alguien que esté encargado de la estrategia, alguien que esté encargado de lo político, alguien que esté también viendo los temas operativos, temas de comunicación y temas de detección. Incluso aquí, bueno, no lo coloqué porque lo pensé más hacia un ámbito como de colonia, pero vaya, el tema jurídico también es muy importante dentro de una campaña electoral. Ahora, esto lo podemos, insisto, lo podemos traducir mucho en nuestras acciones diarias. Y como lo decían antes, tenemos que trabajar en redes. La sociedad poco a poco está tendiendo hacia esta forma de trabajo. Si lo van a poder ver en la gente que es más joven. Es discutible, sí, pero muchas veces a la gente joven como que le cuesta entender eso de seguir las órdenes o que luego se sienten y demás. Eso creo que hay que trabajarlo mucho, pero algo que sí hay que ver la fortaleza de este trabajo en redes es que nos permite llegar a lugares que no pudiésemos haber hecho si solamente teníamos una estructura completamente vertical. Entonces hay que aprender a trabajar con la sociedad y sobre todo porque ya vivimos un contexto en el cual los partidos políticos están siendo desacreditados. Y eso anteriormente no se veía, ahora sí se está viendo. Por eso es que tenemos que empezar a ver a otros aliados que no necesariamente estén dentro del partido político, pero que los podemos estar incluyendo para futuras acciones. Y aquí les puse unas imágenes, sobre todo de actividades que pudieran realizarse dentro de nuestra comunidad. Y y esto es donde uno comienza a probar la estructura que está formando dentro de su colonia, su universidad, en algún lugar donde tengan incidencia. Y es, si tú junto con un grupo de personas no eres capaz de organizar una reforestación, ayudar en la feria de a lo mejor la parroquia de tu colonia, ayudar con talleres en algún centro deportivo, en un parque, si no logras tener incidencia dentro de tu universidad, si eres joven, híjole, aquí yo creo que sí hay algo que analizar, ¿no? Y es
ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y estas son solamente pruebas. Y es muy importante que la estructura se vaya probando poco a poco y a partir de este tipo de cosas. Y bueno, esto está muy adaptado, lo he de reconocer, a una realidad muy de ciudad, ¿no? Entonces, igual hay que analizar en zonas que son rurales cuáles pudieran ser las mejores actividades para demostrar que una estructura puede estar probada o no estar probada. Pero en lo que respecta al ámbito de la ciudad, creo que estas son unas muy buenas formas de demostrar si alguien está preparado o no para hacer las cosas. Y si un equipo logra organizar algo como estas actividades, que son relativamente sencillas, yo no dudo que puedan hacer un buen trabajo dentro de una elección. También necesitamos conocer el trabajo, bueno, estar viendo el trabajo con nuestras autoridades. Si vivimos en municipio panista, ver qué están haciendo las autoridades, ver en qué nos podemos integrar y ayudar para poder llevar programas. Que si el gobierno no es del PAN, aún así hay que estar ahí, hay que estar encima. Porque ¿qué es lo que pasa? Y es lo que he visto muchas veces. Luego hay en colonias o luego hay en zonas rurales gente que se encarga solamente de hacer gestiones. Y gracias a esas gestiones es que asumen el liderazgo de un lugar y a partir de eso pueden empezar a posicionarse como esos líderes dentro de la comunidad. Y luego muchas veces estos líderes se van con el mejor postor y ya los partidos saben muy bien, doña fulanita en esta colonia, don fulanito en esta colonia, y así se van. Entonces es importante que también nosotros nos estemos metiendo en este tipo de temáticas y que incluso, a ver, si el gobierno es panista, porque eso igual platicaba la otra vez con otra persona, ¿no? Que es del partido. Me decía, a ver, si el gobierno es panista, el ayuntamiento, por ejemplo, y no está haciendo algo bien y falta agua en tu colonia, y si tú eres panista no te vas a quedar como de, híjole, pues no voy a hacer nada. Por supuesto que hay que meterse y por supuesto que hay que ir a reclamar y hay que ir a hacer la gestión, porque al final ahí es donde se ven reflejados los resultados de cómo gobierna Acción Nacional. Y sobre todo porque a la gente no le gusta vivir sin agua. Y me decía esta persona, a ver, imagínate que no tienes agua en tu casa. ¿Qué vas a hacer? O sea, es algo inhumano. O sea, me daba ejemplos incluso hasta muy gráficos, pero tiene mucha razón. O sea, al final, si tú no tienes agua, ¿cómo vas a ir después, unos meses más adelante, a pedir el voto por Acción Nacional si el mismo presidente o presidenta municipal no supo resolver la situación? Entonces, es una cosa que ayuda a fortalecer y a buscar el bien común dentro de la sociedad, pero que también ayuda a que el día de mañana tú no te estés quemando por estar dando la cara por alguien que incluso no está haciendo bien las cosas, así sea de tu partido. Por eso es importante que nosotros aprendamos incluso a exigirles a nuestros propios compañeros de partido para que se pongan a trabajar, porque si no, las cosas no se van a dar. Y yo algo que veo mucha fortaleza, al menos, por ejemplo, en León, veo que sí hay cosas muy, muy buenas. Veo que el ayuntamiento sí se mete a muchas colonias y se ve reflejado. Y es algo que también hay que felicitar y es algo que tenemos que reconocer. Y todas esas cosas dentro de nuestro discurso hay que aprender a reflejarlas. El decir, oye, mira, en León las cosas están muy bien. O sea, en León cuando ganó el PRI se hizo un relajo la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos demostraron que no saben hacer bien las cosas. Y ahora que regresó el PAN y que mantuvo el triunfo, pues hemos visto que las cosas han mejorado bastante. Entonces, ese tipo de discursos ayudan, pero hay que estar involucrados con la realidad y saber qué es lo que está pasando. Y ya para ir terminando esto, les voy a dejar unas reflexiones que no nos van a dar tiempo para contestar todas, pero sí es para que empecemos a cuestionarnos y ver qué es lo que va a pasar. ¿Hay que reagruparnos? Sí, hay que reagruparnos. O sea, de verdad les digo, las grillas no nos van a llevar a ningún lado. Tenemos que dejar de ver al interior y tenemos que ver hacia el exterior. Por eso es que tenemos que reagruparnos. Repensar formas de gobernar. Como les decía, los partidos políticos están viviendo una crisis y no solo en México, a nivel internacional. Entonces nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos qué es lo que está pasando y cómo podemos lograr que haya más participación ciudadana.
Nadie puede vivir sin esperanza. Ojo, esto también tenemos que manifestarlo en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar, en nuestras ideas. Aquí no es solamente decir, no, pues es que las cosas están muy mal, no sé hacia dónde vamos a ir. O sea, si nosotros tenemos trabajo en la comunidad y tenemos un discurso que no es motivador, la gente difícilmente nos va a ver. La gente lo que quiere son respuestas y son soluciones, así sean cosas muy sencillas. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar y tenemos que llevar la esperanza. Necesitamos ingenio y soluciones, también es algo que hay que trabajar bastante. No podemos seguir haciendo política como se hacía en 1970. Los tiempos cambian, o sea, hay que aprender a estar en contacto con la sociedad de diferentes formas y hay que saber cómo se puede innovar. Los resultados electorales no son definitivos y eso lo coloqué en negro, porque a ver, sí es cierto que Guanajuato se ha mantenido como un bastión panista muy fuerte y me da mucho gusto y es algo que hay que felicitar a todas las personas que se han involucrado para que el PAN siga gobernando y siga gobernando bien. Pero ojo, no es definitivo. Entonces tenemos que analizar qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que dejar de hacer y a partir de eso aprender. Nosotros tenemos que aprender en todo momento. Igual si hay alguna derrota en otros estados y demás, o hay que también aprender que esto no va a ser para siempre. López Obrador no va a ser para siempre, o al menos eso espero, y si no, también tenemos que trabajar muchísimo en este tema. Igual lo del reclamo de es que no hay liderazgo, es que no me dejan, es que no puedo, hay que asumirlo y hay que formar más liderazgos, o sea, es algo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, yo creo que la gente está cansada de escuchar reclamos, la gente está cansada de escuchar pleitos. Hay que asumir las consecuencias de este liderazgo y hay que atrevernos a formar más personas líderes en nuestro entorno inmediato, porque si no, no lo vamos a lograr. Insisto, este reclamo de es que me bloquean, es que esto, es que el otro, o sea, de verdad hay muchas formas de construir ciudadanía. O sea, no solamente es por parte, o sea, si una persona te bloquea, ahí no se acaba la participación política. Hay muchas formas de hacerlas, ¿no? Y qué mejor, evidentemente, pues que sea en Acción Nacional. Y esa es la invitación, que sigamos participando, que nos sigamos fortaleciendo y que sigamos aprendiendo de nuestros errores. Y las personas, pues que toman estas posturas, entender que el PAN y el poder no es para siempre. Entender que estar en estas posiciones de poder, de liderazgo, son para algo trascendente y que si nosotros nos aferramos a una silla o a una posición, difícilmente las cosas van a cambiar en un país y el día de mañana todo eso se va a ir en tu contra. Porque al final de cuentas, y les digo, fue lo que pasó en Puebla, por los egos de decir es que yo quiero mi campaña, terminamos perdiendo y ahora Puebla se está yendo al despeñadero, básicamente. Entonces, es algo que no podemos permitir y hay que demostrar que podemos y que sabemos promover el bien común. ¿Cómo lo podemos demostrar? Con liderazgo, tenemos que demostrarlo con nuestras actitudes, con lo que estamos haciendo en nuestro entorno inmediato. Y he dicho mucho esta palabra, esta frase de entorno inmediato, porque ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Ahorita hay mucha gente que ya se arrepintió en votar por López Obrador. ¿Qué estamos haciendo nosotros para convencer a estas personas de que el PAN es la mejor opción? Y ahí es donde cada uno de nosotros puede empezar a trabajar. Y de mi parte, esto sería todo. Espero que les haya agradado mucho esta ponencia, que sobre todo es para reflexionar, aprender un poco en qué es lo que tenemos que trabajar en esta etapa. Y yo les diría que lo más importante de esta plática es tenemos que detectar nuevos liderazgos. Tenemos que buscar esa gente indecisa, esa gente que incluso no le gusta la política para empezarla a convencer. Es lo que necesitamos. Urge encontrar más gente en la sociedad. Esas personas que nunca salen a votar o que salen a votar ocasionalmente porque hay algo que los mueve, esas personas tenemos que conquistar para seguir manteniendo el triunfo de Acción Nacional en Guanajuato y lograr que de nuevo el triunfo del PAN esté en México. Así que muchas gracias, espero que les haya gustado y creo que pasamos a preguntas. Gracias, Ricardo. Vamos a iniciar el espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos completar la evaluación que les está siendo compartido ahí en el chat.
Y vamos a iniciar con Rodolfo Israel Lara para la primera pregunta. Adelante, Rodolfo. Bueno, ¿se oye? Sí. Hablando de buscar nuevos liderazgos, ¿qué se necesitaría para poder ser un candidato joven? Te hablo acerca de un nuevo, digamos, estereotipo de una nueva figura de entre 21 o 24 años, que supongo que también es lo que la gente buscaría. ¿Y qué opinas del papel de los jóvenes dentro de Acción Nacional y dentro de las campañas electorales, ya sea Acción Juvenil o algún otro subgrupo que hay? Ok. ¿Voy juntando todas las preguntas o voy de una por una? Está bien, juntarlos. Adelante, Cristian Gamiño, con tu pregunta. A ver, muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes. Dijiste algo muy importante, que hay que dar respuestas. Y en base a esto, ¿qué consideras que es más importante? ¿Una resolución política o buscar una resolución jurídica en una zona que es súper rentable para el partido y los líderes de esa zona son panistas? Ok. Gracias, Cristian. Gracias, Salomón. José Ireneo Palafox, por favor, adelante. Hola, buenas tardes, Salomón, Ricardo. Gracias por la ponencia. Muy buena, excelente. Mi pregunta, Ricardo, sería, en 5 pasos, ¿tú cómo armarías una estructura electoral exitosa? Ok. Muy bien, Ireneo. Y Luis Arturo Ramírez, por favor, adelante. Adelante, Luis. Hay que habilitar tu audio. No te escuchamos, Luis Arturo. ¿Podrías habilitar tu audio en los 3 puntos o en el micrófono? ¿Ya me escuchó? No, Sí. ¿verdad? Sí, adelante, Luis. Perdón, gracias. Ricardo, un saludo con mucho afecto, como siempre, amigo. Gracias. Hay una lámina que me pareció importante y al amparo de que ahí en esa hablas de los tiempos electorales, la geografía electoral, los sectores de población, refiriéndote a la cuestión generacional. Y ahorita retomo una palabra del maestro Vasallo cuando dice recapacitar. Pero recapacitarla yo la entiendo en el aspecto y en el entorno, en lo que él es un maestro precisamente, que es la capacitación. Pero yo creo que la cuestión la hago propia en el sentido de que esa recapacitación viene sí desde el punto de vista de la capacitación, pero también desde el punto de vista de la mística, de la identidad, del compromiso, de la práctica real y cotidiana del panista. Con esta base, y partiendo de que, bueno, pues no sé si me escucha también Salomón, si me escucha también Lalo, evidentemente tú, porque formas parte del extraordinario equipo de capacitación. ¿Cómo visualizas tú, partiendo de esa lámina de generacional que hablas, de que pudiéramos hacer una capacitación también por sectores, ¿no? Hablaste de una población grandiosa, de una población silenciosa, de los baby boomers, de los X, de los Y, de los Zetas. Digo, de los Zetas, no de los del narco, sino de esta generación Z. ¿Cómo ves este esquema en una capacitación que recapacite, que revitalice en miras para este 2021? Gracias. Okay. Gracias Luis. Y por último, Jorge Ruiz Briones. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Salomón. Gracias, Ricardo, y un saludo a todos. La verdad, lo mío no es una pregunta, es un comentario más bien. Hace ya unos cuantos años acá en Monterrey, tuvimos un programa llamado Gana tu sección.
en ese programa era muy económico porque en lugar de utilizar una estructura electoral donde tenemos personas que te recorran las secciones electorales, era cuestión de simplemente tener un miembro del partido a cargo de su propia sección electoral. Esa persona en 2 semanas ya había dado su sección 2, 3 ocasiones y ya había detectado, había hecho amistad con sus vecinos y esa ocasión Acción Nacional ganó, pero de calle, la elección aquí en Monterrey. Esto es por un lado. Por otro lado, también tenemos una estructura que eran comités distritales, donde casi estábamos al estilo de los testigos de Jehová, ¿no? Teníamos todas cada 15 días, por las noches nos reuníamos, donde compartíamos cosas como nuestra doctrina, como nuestra historia, y nos empapábamos de lo que era Acción Nacional y salíamos más panistas que nada de esa reunión, cosa que nosotros podíamos llevarle a nuestros vecinos. Y por otro lado, también nos funcionaba como un semillero de líderes. Nos conocíamos todos y sabíamos de esta forma entregarle a nuestro compañero nuestra confianza para que él nos representara como candidatos. Quizás esos 2 puntos puedan ser unas buenas recomendaciones para el 2021. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Hay una pregunta en el chat que Raúl Orozco nos hace, que no tiene acceso a su micro, nada, que son preguntas como para un contexto más nacional, y que a lo mejor Margarita Martínez Fischer nos puede contestar. Vamos a tener a Maggie Fischer próximamente, les vamos a compartir la fecha próximamente. Pregunta Raúl Orozco, ¿qué perfiles existen actualmente en el Partido de Acción Nacional para la presidencia nacional y cuál sería el posible método de elección interna en el 2021 para los candidatos? Entonces es un tema y en su momento definirá el Consejo y también los perfiles pues bastante subjetivos. Entonces, estos son los comentarios y preguntas hasta el momento. Adelante, Ricardo. Ok, va, perfecto. Bueno, igual ahorita medio estuve leyendo un poquito lo del chat. La vez que se juntó mucho todo, pero bueno, les agradezco bastante los comentarios, las preguntas, qué bueno que les haya gustado. Y ahora respondo concretamente las cuestiones, ¿no? La primera es sobre la cuota joven, los jóvenes en el PAN, Acción Juvenil. Supongo que tú estás en el juvenil, por eso lo preguntas. Yo creo que sí es importante promover una cuota joven y sobre todo nosotros que somos jóvenes, creo que también hay que, si de verdad es una de nuestras convicciones, pues creo que hay que buscarlo, así de fácil, ¿no? Creo que algo muy triste que está pasando en Acción Juvenil es que ya solamente hay grillas y gente que se quiere promocionar para ser el siguiente líder juvenil y demás. Y la verdad, qué flojera. O sea, qué flojera que el juvenil solamente esté trabajando en ese tipo de cosas y que en lugar de estar preguntándose quién va a ser el siguiente dirigente y demás, hay que trabajar por cosas y apuestas de valor, como por ejemplo la cuota joven, que creo que es algo que vale mucho la pena, porque a veces sí es importante establecerlo ya legalmente para que pueda existir candidatos que estén dentro de este rubro de edad, entre los 18 y 29 años. Y creo que los jóvenes del PAN y de Acción Juvenil tienen que ver más allá de esas grillas. Creo que urge que nos formemos, que nos capacitemos, que elevemos el nivel de debate, que en lugar de estarnos peleando por grupitos y demás, que nos capacitemos en los temas que sí nos interesan. Por ejemplo, a mí pues me ha estado gustando mucho últimamente el tema comunicacional, el tema de mercadotecnia y demás, y creo que en eso vale la pena capacitarse. Tema internacional me encanta y creo que en Acción Juvenil y en Acción Nacional hay muy pocos perfiles que se han metido a ese tema. Entonces, a mí me gustaría en un futuro ser la persona que lleve esos temas, ¿no? Y en eso creo que hay que dedicarnos y ver cada quien lo que le gusta y lo que le corresponde. Y si nosotros ya no somos jóvenes y vemos que hay alguien con talento, impulsarlo para que se empiece a formar en temáticas que puedan servir en un futuro. Temas de medio ambiente,
temas de economía, energía, todo eso, ingenierías, vaya, hay que apreciarlo bastante y hay que entender que no solamente estamos para grillar internamente, ¿no? Estamos para proponer y hay que capacitarnos muy bien. En cuanto a lo de resolución política y resolución jurídica, yo creo que siempre, o sea, al menos para ahorrarle la chamba a nuestros amigos abogados, creo que siempre hay que evitar llegar hasta lo jurídico. O sea, creo que es algo muy, muy, muy importante y sobre todo yo lo vi mucho ahorita que fue la campaña, bueno, la elección de Marta Erika. Evidentemente nadie quería llegar hasta esas circunstancias y se buscó hasta lo imposible para que no llegaran a esos niveles. Y más que eso se buscaban siempre como la cuestión política, ¿no? En lugar de decir, bueno, pues como no se pudo, nos vamos a ir a quejar. Yo creo que sí hay que buscar más el diálogo, hay que aprender a negociar, como lo decía alguien en algún comentario, hay que aprender a negociar, hay que aprender que todos tenemos motivos para actuar, todos queremos, o sea, yo no conozco a alguien que quiera ser perdedor en la vida. Y eso es parte de la naturaleza del ser humano. Y hay que aprender a dialogar y decir, ok, yo quiero esto, tú quieres esto, ¿cómo podemos trabajar en conjunto? Entonces nosotros tenemos que promocionar mucho ese diálogo y algo que en algún momento también reflexionaba con un panista es el PAN por ahí de 1970 comenzó a dialogar mucho con el régimen de esa época, ¿no? Y hubo gente que se rasgaba las vestiduras y decía, ¿cómo el PAN se sienta a dialogar con el PRI? ¿Qué les pasa? Y demás. Pero gracias a esos diálogos fue que comenzaron a ver lo que eran en esa época el equivalente a los diputados plurinominales, porque antes no había. Entonces, gracias a ese diálogo que se empezó a entablar es que hubo los diputados de partido. Entonces, yo creo que sí se puede dialogar sin olvidar, obviamente, las convicciones. Y eso aplica para dialogar con gente que no es de nuestro partido político o gente que, vaya, que no tiene algo que ver con el partido, ya incluso dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que siempre hay que buscar primero el diálogo, siempre buscar el tema político para evitarnos la chamba de llegar hasta las instancias jurídicas que luego son muy complejas. En cuanto a los 5 pasos, ahorita esa es la que quiero dejar al final. Sobre los tiempos electorales, lo de el recapacitar, ¿no? Que si tenemos que hacer esquemas de formación solo para los boomers y para los millennials y para generación Z y demás, yo creo que sí es bueno el hecho de capacitar por sectores, pero hay que entender que la capacitación no es solo seccional, porque al final somos una sociedad y tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Entonces, sí es importante capacitar de acuerdo al grupo etario. Por ejemplo, en esta capacitación, pues no puse memes porque la mayor parte del público, pues no, igual y no le gusta o lo ve muy informal y demás, y es natural y es lógico. Pero si esta presentación la hubiese hecho con gente de menos de 25 años, créanme que no hubiese puesto casi nada de texto, puros memes, puras referencias de series y demás, porque eso es lo que se necesita. Tenemos que aprender a comunicar lo que somos y hay que innovar, ¿no? Poder la presentación, sí la vamos a compartir. Entonces yo creo que esto de recapacitar sí es válido por grupos etarios, pero al final también no hay que olvidar que la capacitación se tiene que hacer pareja, ¿no? Y en temas de doctrina, de pensamiento, también tiene que ser parejo. Eso no es una cuestión de edades, porque la doctrina trasciende el tiempo y las épocas. Lo de compromiso, bueno, ya lo dije, ok. Lo del programa, bueno, eso más bien era un comentario, ¿no? Lo de Monterrey, lo de gana tu sección, de una persona por sección, o que incluso hasta aparecían como testigos de Jehová. Yo creo que al final este tipo de estrategias, nada más igual como comentario, va a depender mucho de la zona en la que te ubiques, pero algo que sí veo y es, sobre todo en las ciudades, veo que el estar armando luego estructuras como se hacía en el pasado, a veces llega a ser contraproducente o hay veces en las cuales eso no va a funcionar. Y les pongo un ejemplo. En una campaña que estuve participando, había coordinadores distritales y bueno, el coordinador distrital del 17 aquí en Puebla, le decían, es que tienes que armar estructuras y tienes que ir, tienes que hacer y demás.
Pero sorpresa, el distrito 17 de Puebla es un distrito que tiene muchos fraccionamientos privados. Entonces, este chavo no podía entrar a los fraccionamientos y los polis le decían, no, joven, pues es que aquí no puede pasar. Entonces, hay que analizar muy bien la realidad, nuestra realidad inmediata, para ver qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado. Y eso va a depender mucho de lo que vivamos. Bueno, perfiles para la nacional, elección interna, pues yo creo que ahí ya será cuestión de que las personas pues que quieran pues tendrán que alzar la mano. Yo creo que sí hay perfiles en Acción Nacional. Yo creo que a pesar de que Morena diga que es un partido que está perdido y demás, yo no creo que sea un partido que esté perdido porque, insisto, tenemos doctrina, tenemos pensamiento, tenemos historia y es algo que ellos no tienen. Y es cuestión solamente de rescatar esas cuestiones. Y sobre elección interna, pues yo creo que igual en su tiempo el Comité Nacional definirá. Algo que sí me llama mucho la atención fue que, bueno, ya para elegir, pues es un voto directo, ¿no? Cuando antes no era de esa forma. Y si no recuerdo mal, creo que en algún momento Javier Corral dijo que eso era algo que tenía que replantearse si era bueno o si era malo. Yo creo que eso sí tendría que analizarse, porque al final de cuentas, pues vaya, se pueden cometer como muchas cosas que afecten la propia imagen y esencia del partido, pero al final, vaya, esas cosas se irán discutiendo. Y en lo que respecta a los 5 pasos para poder empezar a formar una estructura, mira, yo creo que lo primero y lo más importante es detectar en qué lugar vas a trabajar, o sea, definir muy bien. O sea, no lo voy a decir como en oraciones, porque es un análisis que estoy haciendo ahorita. Primero hay que definir dónde vamos a trabajar y con quiénes contamos. O sea, si es un equipo de 5 personas, con 5 personas empezamos. Si es un equipo de 100 personas, con 100 personas empezamos. Pero es importante definir primero eso y las responsabilidades de cada persona, porque si no, después todo mundo se siente capitán, pero nadie quiere ser soldado raso. Entonces, ese creo que es un primer paso. Dentro de un segundo paso, una vez que ya se definieron las responsabilidades, sí es identificar los lugares donde se va a comenzar o no solamente las colonias, incluso, por ejemplo, las agrupaciones donde se va a trabajar, y eso tiene que ser mucho de acuerdo al perfil de cada persona. O sea, si es una persona que nunca ha salido de la ciudad y que siempre ha trabajado ahí, déjalo en la ciudad. O sea, no lo mandes a un lado donde no le van a hacer caso y donde nunca ha interactuado. Eso también creo que es algo muy, muy importante, el definir los lugares. Creo que también lo que decía es, bueno, cuando vas armando la estructura, creo que sí es importante probar la fidelidad. O sea, suena muy fuerte, pero hay que probar de qué está hecha la estructura. Igual les voy a decir, igual otra cosa que llegué a vivir en un momento en una campaña y fue, querían que una semana antes de que fuera la elección se hiciera un simulacro con la estructura. Y el simulacro salió pésimo, salió horrible, no salió. Y no solamente por culpa de la gente de la campaña, sino por culpa de la gente que no se estaba comprometiendo. Entonces yo creo que al estar armando una estructura sí es bien importante ver la fidelidad de la misma y ver hasta dónde responde. Porque luego, y pues eso que implica el ver si la gente solamente te está respondiendo ahí por el dinero o por los ideales. Y ojo, no me espanten que haya gente que trabaje solamente por dinero, pero hay que identificar muy bien qué persona te va a responder de esa manera o qué persona te está respondiendo por ideales. Y definitivamente creo que en Acción Nacional tenemos que recuperar esa formación de la mística, de los ideales, de empezar a trabajar por principios y no solamente por lo que me están ofreciendo. Y sobre todo en un contexto como en el que vivimos ahora en México, que vaya, si nosotros no le echamos ganas, el día de mañana López Obrador en una de esas y se termina religión. Dentro de un cuarto paso para seguir formando esta estructura, yo creo que lo importante también es hacer comunidad y bueno, sí, perdón, leí, en el PAN nunca se pagaba, exacto, en el PAN nunca se pagaba. Lamentablemente ya hay gente que así lo hace. Es una de las cuestiones que se tienen que estar analizando, ¿no? Y lo ideal sería empezar a trabajar para que no sea así. Pero perdón, regresando al punto 4, creo que es importante formar comunidad
suena muy romántico, suena muy cursi, pero si nosotros no conocemos a esta estructura, difícilmente nos va a responder. O sea, esas estructuras donde hay un líder máximo innombrable que está en las alturas y que de repente dice, tenemos que hacer esto y a la gente no le gusta o no le parece, es por algo, ¿no? Y algo está pasando ahí. También en otra elección llegué a ver eso, ¿no? Que la persona que estaba hasta arriba en su oficina decía una cosa y la gente que estaba abajo no hacía caso porque eran instrucciones irreales. Por eso es importante que la estructura se conozca bien y se conozca desde los que están hasta abajo hasta los que están hasta arriba y conocer sus necesidades. Y por último, igual, pues creo que la estructura se va formando conforme se van ganando elecciones. Eso también es algo muy, muy importante dentro de estos pasos. Sí se prueba la estructura en el día a día, pero también se tiene que trabajar y probar el día de la elección. Y conforme se vayan ganando más elecciones, pues puede ser que sea más exitosa. Ojo, el éxito y el triunfo no va a ser para siempre, pero el hecho de que esa estructura responda y logre cometer los principios y los objetivos que se habían planteado, creo que es un indicador muy bueno. Y pues creo que esas serían todas las preguntas. Gracias, Ricardo, por tu ponencia. Eres el ponente más joven que tenemos hasta ahora y muy bien evaluado también. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a tener nuevos programas con Ricardo próximamente. Se los vamos a estar dando a conocer. El día de mañana vamos a tener el tema de estructura electoral hacia el 2021 a impartirse por Manuel Jaime Barrientos, que nos está acompañando el día de hoy. Los que no se han registrado todavía se pueden inscribir. Vamos a cerrar el registro hasta mañana por la mañana. Las constancias ya se han estado entregando, se empezaron a entregar las primeras 2 de lunes y martes de la semana pasada y en el transcurso de estos días van a hacerse entregadas a más tardar el viernes. Y les pedimos, por favor, completar la evaluación que les hemos compartido en el vínculo que les compartimos por el chat para que podamos tener sus datos completos para sus constancias. Les queremos agradecer a toda su participación, especialmente también de otros estados de la República. Esperamos verlos mañana. Aquí lo vemos. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.